Dios le bendiga, hermanos. Les saludo en nombre del Señor. Amén. A Dios damos las gracias, ¿verdad? A Él exaltamos en esta mañana, porque a Él le ha placido tenernos hoy, ¿no? Creo que para nosotros es de mucha significación cada primer día de la semana, ¿no es así? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cada primer día de la semana dice que la iglesia se reunía, ¿verdad? Para poder ministrar el corazón de Dios y ser ministrados también por el Señor. Y nosotros, siguiendo ese ejemplo, lo hacemos, ¿no? Semana tras semana, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hasta aquí pues nos ha bendecido. Y creemos también de que nos reunimos porque sentimos la necesidad de poder nosotros tener una palabra de parte de Dios que no solamente alimente nuestra alma, sino también nos guíe en este proceso, ¿no? En la que todos estamos de crecer y de poder nosotros ser también partícipes de la extensión del reino de Dios. Así que esta mañana vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 9 hasta el 18. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 18. Si nos ponemos en pie una vez más. Amén. Y vamos a leer con el entendimiento. Amén. Que sea el Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Recuerde de que Él siempre está listo para ministrarnos, para enseñarnos, ¿verdad? Y lo que Él quiere es un corazón dispuesto, un corazón sensible. Amén. Que cuando usted salga de aquí, usted puede decir, Dios ha ministrado mi vida en esta mañana. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren salir así? Creyendo, ¿verdad? Entendiendo lo que Dios quiere para su vida en este tiempo. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 4, del 9 al 18, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios añada bendición a su palabra. Esta mañana quisiera referirme a uno de los aspectos que es muy importante para la edificación de la iglesia, para la extensión del reino de Dios. Creo que todos sabemos muy bien de que somos parte de la iglesia del Señor. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? La iglesia en este lugar. Pero así como estamos en estos momentos ministrando el corazón de Dios en todo lugar, ¿verdad? También está la iglesia, ¿no? Alabando a Dios, sirviéndole al Señor, siendo ministrados por Dios. No sabemos cuántos somos, solo Dios sabe, pero sí sabemos de que la iglesia está en todo el mundo. Amén, hermanos. Pero también somos conscientes de otra verdad, que ahí fuera de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad todavía hay otros, ¿verdad? Que también son criaturas de Dios, pero que no tienen todavía en su corazón al Señor. Amén. Y que necesitan ser
salvos. ¿Cuántos lo creen así? Hay una necesidad ahí afuera. Somos conscientes que somos la iglesia del Señor, pero también somos conscientes que hay gente ahí afuera que todavía no es parte de nosotros. ¿Qué implica eso? Que la iglesia todavía tiene una misión. Amén, hermanos, tú y yo tenemos una misión, tenemos un deber, hay una necesidad. Y Dios nos está pidiendo cuenta cada día de lo que estamos haciendo frente a esa necesidad. No voy a hablar de la evangelización, ¿verdad? Porque creo que es un tema que ustedes lo conocen. Pero lo que quiero hablarle de parte de Dios, ¿no? Desde que hablamos con el pastor para poder estar aquí, he estado en esa búsqueda de parte del Señor para que Él me diga qué cosa su iglesia en este lugar necesita oír de parte de Él. Y quiero hablar acerca de los colaboradores en el reino de Dios. Amén, hermanos. Colaboradores en el reino de Dios. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos desean ser colaboradores de Dios? Levante su mano. Los que desean, bajen su mano. Los que ya son, levante su mano. Les traigo noticia a aquellos que están en la duda, si ser o no ser, me invitarán o no me invitarán. 1 Corintios 3:9, ¿qué cosa dice? Porque somos colaboradores de Dios. ¿Qué cosa dice? Porque somos colaboradores de Dios. Mira, no dice, quizás seas. Algún día, no dice. Desde que fuiste llamados por el Señor para estar dentro de su reino, Él te ha establecido como colaborador. Amén, hermanos. Así que todos somos colaboradores. Amén. No hay ninguno que esté aquí que pueda decir, yo no lo soy aún. No me siento en el deber de ser un colaborador. No. Desde el momento que usted le dijo sí al Señor, usted aceptó ser su colaborador. Amén. Todos somos colaboradores. Usted dirá, pues si ya todos somos colaboradores, entonces ¿para qué hablar de colaboradores? Es que hay cada clase de colaborador en el reino de Dios. Y de eso quiero hablar en esta mañana, para que podamos ubicarnos, amén, hermanos, para que podamos situarnos, para que podamos asumir responsabilidad, conciencia de cómo estamos nosotros desarrollando nuestra tarea de colaboradores. Porque un día Dios nos va a pedir cuenta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros con este privilegio que Dios nos da de ser colaboradores? ¿Saben? Conozco a gente que tiene años en el Señor y no ha entendido todavía el hecho de ser un colaborador. Qué triste, ¿verdad? Pasar 20, 30, 40 años en la iglesia y no haber asumido su rol de colaborador. Eso es triste, ¿verdad? Tenemos que nosotros, hermanos, considerar de que Dios nos llama con un propósito. Dios no nos llama por gusto. Hay un propósito. Y ese propósito tiene que ver, hermanos, con nuestra tarea, nuestra misión de ser colaboradores. Y como colaboradores, Dios cada día también nos está evaluando. ¿A cuántos les gustan los ascensos? ¿Ah? Usted en su trabajo seguro está esperando, ¿no? ¿Cuándo me nombrarán jefe? ¿No es así? Y va a llegar un momento en que seguramente lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el dueño, el gerente, el directorio, no sé quién, a quien le corresponda, está siempre observando, evaluando. Y los está promoviendo, ¿verdad? Como una recompensa a su responsabilidad. ¿Me entienden? A ese deber bien cumplido. Dios también es así, hermanos. Dios también hace promociones. ¿Cuántos lo creen así? Sí, Dios hace promociones. Así que siéntase usted complacido de parte de Dios cuando Dios lo promociona. Amén. Con eso le estoy diciendo, no busque la promoción. Haga bien su trabajo. Haga bien lo que Dios le ha encomendado y en su momento Dios lo va a promocionar. Por eso de que para nosotros es importante, hermanos, conocer nuestra tarea de ser colaboradores. Y en esta parte de la Escritura, donde leemos nosotros acerca de la experiencia de Pablo, del ministerio de Pablo, vamos a encontrar nosotros algunos tipos de colaboradores. Y al término usted va a decir, yo estoy en este tipo, yo estoy ubicado en este lugar, ¿no? Y de usted va a depender decidir si quedarse ahí o migrar
a otro tipo de colaborador. Lo cierto es de que todos tenemos la misma oportunidad. Recuerden que Dios no hace acepción de personas. Amén, hermanos. No importa tu condición, ¿no? Tu estatus social, a Él no le interesa eso. El único que quiere es que tú seas obediente, que tú seas sumiso, que tú seas correcto y hagas lo mejor para Él. Eso es lo que está buscando el Señor. Para eso Dios te capacita. Para eso Dios te entrena. Y ojo ahí a lo que le estoy diciendo. Miren, cuando Dios nos trae a este lugar es para entrenarnos, para capacitarnos. De usted depende qué cosa está haciendo con todo lo que Dios le está dando a usted. Me gusta cuando la gente está tomando nota, me encanta. Porque yo sé de que están tomando nota de algo que le está ayudando, le está edificando y que en algún momento ellos lo van a revisar, ¿verdad? Lo van a recordar y lo van a aplicar seguramente. También sé que por ahí hay algunos que son muy capaces y van almacenando, ¿no? Como el disco duro. Pero recuerde que la mente es frágil. ¿Amén? En algún momento, ¿no? Nos olvidamos, ¿verdad? Pero lo cierto es de que Dios, hermanos, siempre está aprovechando cada oportunidad para entrenarnos. Está aprovechando cada oportunidad para capacitarnos a fin de que nuestra tarea de colaboradores la podamos hacer correctamente. ¿Amén? En toda labor empresarial siempre se habla de eficiencia, se habla de eficacia. ¿No es así? ¿Me entiende? Dios también exige lo mismo de nosotros. He escuchado a más de uno pensar de manera incorrecta, como es para el Señor, y hacemos lo que sea. No, hermanos, el Dios de nosotros es un Dios por excelencia. Amén. Y Dios también está esperando que nuestro servicio, nuestra colaboración, también sea de ese nivel de excelencia. Amén. Así que cuando tú te dispongas a hacer algo para el Señor, haz lo mejor. Amén, hermanos. Lo mejor. Porque eso va a decir de lo que tú eres en sí. Amén, hermanos. En lo poco, pero haz lo mejor. Por eso dice la palabra, en lo poco has sido fiel, mas en lo mucho te pondré. Promovido. Amén, hermanos. Así que aprendamos a que nuestra tarea de colaboradores la podamos hacer, hermanos, eficientemente, eficazmente, por excelencia, ¿no? Un servicio de calidad es lo que quiere Dios, una iglesia de calidad es lo que quiere el Señor, ¿no? De tal manera de que aquí vamos a encontrar nosotros una verdad que nunca debemos olvidarnos. En la Biblia nos enseña en muchas de sus partes una de las necesidades que tiene todo ministro y el reino de Dios, ¿verdad? Tiene que ver con esto, el contar con colaboradores que apoyen, ¿no? De una manera, digamos así, sostenida el trabajo, para que el trabajo pueda producir sus frutos. Amén. Así que con esto yo les voy diciendo esto, de que el reino de Dios está integrado por colaboradores. Amén, hermanos. Colaboradores. Y el reino de Dios avanza, se extiende, crece por medio del trabajo de los colaboradores. Por eso la Biblia, ahí en 1 Corintios, Dios hablando a través de Pablo, Él no se equivoca, porque somos colaboradores de Dios. Entonces, dentro de esa variedad de colaborador, nosotros vamos a encontrar ahí algunos, ¿no? ¿Qué cosa es un colaborador? Usted va a encontrar ahí en el Nuevo Testamento 13 veces se menciona esta palabra, colaborador. La palabra colaborador viene del griego, ¿no? Sunergos. Y usted va a encontrar ahí que se habla del ayudador, de los que ayudan, de los que acompañan, ¿verdad? De los que trabajan. ¿Me entiende? Pablo hacía uso de esos términos, ¿ya? Con esa connotación. Y recuerden de que el apóstol Pablo para nosotros, hermanos, es un ejemplo de cómo trabajar en el reino de Dios. ¿Lo ven ustedes trabajando solo el apóstol? No, siempre está rodeado de gente. Amén, hermanos, de personas que compartían la misma visión, la misma misión, que habían entendido de que era un llamado de parte de Dios el poder ser partícipes o ser instrumentos en la extensión del reino del Señor. Y vamos a encontrar también al apóstol preparando, equipando, enseñando, ¿verdad? Delegando, guiando, supervisando.
Y esa tarea, hermanos, no ha cambiado en este tiempo, ¿no? Para la iglesia de hoy. Tenemos que seguir esa misma estrategia para que el reino de Dios pueda lograr extenderse hasta donde el Señor así lo dispone. Un primer tipo de colaborador. ¿Qué cosa dice el versículo 9? Dice, procura venir pronto a verme. Yo quiero empezar por estas palabras de Pablo. Procura venir pronto a verme. ¿Qué estaba tratando de decirnos el apóstol? ¿Por qué expresa el apóstol estas palabras? ¿Por qué ese deseo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo? ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo? Si usted hace un análisis de esta epístola, el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. Amén. Estaba prisionero injustamente por predicar el evangelio, por la causa de Cristo. Y miren, este hombre en la cárcel, de hecho, de que sentía la necesidad de poder estar al lado de aquellos que eran sus amigos, sus colaboradores. Y esto dice algo importante para nosotros. Yo no sé si usted ha sentido esa misma necesidad. Procura venir pronto a verme. Cuando uno está alejado de un familiar, ¿qué es lo que desea? Que ese familiar esté cerca, que regrese, ¿no es así? Uno se desespera. Pasan los días, las horas, y uno está pensando, ¿y cuándo regresará? ¿Y cuándo estará aquí? Y más aún cuando nos dice, voy de regreso, y está contando las horas, ¿no es así? El apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso. Si bien es cierto, era un apóstol, era un ministro del Señor, pero también tenía la misma necesidad que cualquier ser humano. Esto, hermanos, tiene que ver mucho con nuestra sensibilidad. A veces nosotros hemos conceptuado equivocadamente al ministerio. A veces pensamos que el pastor no experimenta esa necesidad. A veces pensamos que los ministros no experimentan esa necesidad. Creemos que los pastores, a veces hemos llegado a pensar que son hombres de acero. ¿No es así? Pero no es así. Somos de carne y hueso. También sentimos la necesidad. Y Pablo aquí estaba diciendo, procura venir pronto a verme. ¿A quién estaba diciendo eso? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Ah? Su hijo espiritual. Su hermano en Cristo. Su compañero de milicia. Su ayudante. Su colaborador. Yo le pregunto a usted, cuando no viene su hermano, cuando usted no lo ve, ¿usted siente esa necesidad? ¿Lo siente? Porque si no sentimos, algo está pasando entre nosotros. ¿No es así? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y como miembros, nos debemos unos a los otros, nos necesitamos unos a los otros. ¿Puede nuestro cuerpo, no, venir aquí y podemos dejar nuestra mano en la casa? ¿Ah? ¿No es así? ¿Podemos dejar nuestro ojo en la casa? No. A donde vamos, todos van. ¿No es así? Imagínense, ¿no? Que nos esté doliendo de repente el hígado, ¿no? Hoy está de moda esto de la enfermedad del hígado, ¿no? ¿Cómo se siente todo el cuerpo? Mal. Alicaído, ¿sí o no? Sin ganas. Todo lo siente. Nosotros también como iglesia, basta que falte uno, tenemos que sentir esa necesidad. Y no esperar solamente a que venga, sino somos nosotros los que tenemos que ir. Amén, hermanos. Somos un cuerpo, no lo olvides. Pablo, él estaba sintiendo la necesidad. Él estaba en la cárcel. Necesitaba con urgencia que Timoteo esté a su lado. Eso dice bastante. Habían muchos hermanos. ¿Por qué Pablo solamente estaba pensando en Timoteo?
es que dentro de la obra del Señor hay personas que de repente representan para nosotros de mayor confianza que otros. Personas en quien podemos confiar, en que podemos delegar y saber y estar seguros que lo van a hacer, ¿verdad? Qué bueno que usted sea una de esas personas con el cual el pastor pueda contar. No, yo sé de que mi hermana, yo le voy a encargar y él lo va a hacer. No me voy a preocupar de que esa tarea, esa misión, ¿verdad?, no se realiza. Timoteo era una de esas personas. Por eso le dice Pablo aquí, procura venir pronto a verme. Pero ojo que Timoteo no estaba ahí de paseo, no estaba ahí haciendo tours. Timoteo estaba trabajando, estaba en la obra, en la obra. Pero sin embargo, Pablo quería tenerlo a su lado, porque Pablo sabía que estaba pronto ¿a qué? A morir. Él quería confiarle algo especial a este joven, a quien él había preparado, a quien él había capacitado. Él se había desprendido, ¿verdad?, de todo lo que él sabía, de todo lo que había recibido de Dios para dárselo a él. Por eso de que él le urgía. Y lo primero que encontramos aquí dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido, ¿a dónde? A Tesalónica. Aquí vemos un primer tipo de colaborador, Demas. ¿Quién era Demas? Si usted lee en Filemón, en el versículo 24, dice ahí, te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién era Demas entonces? Uno de los colaboradores de él, el apóstol Pablo. Miren, ahí escribiéndole Pablo a Filemón. Esto nos da mucho que pensar, ¿verdad? Que cuando seleccionamos de repente a las personas a quien vamos a delegar una responsabilidad, aún es importante buscar, ¿no?, a los más espirituales para asignarles esas tareas tan importantes. Porque no todos tenemos el mismo nivel espiritual. ¿A mi hermano? ¿Me están entendiendo? No todos. Lo ideal sería que todos estemos en un mismo nivel espiritual. Eso sería lo ideal. Pero desafortunadamente no todos estamos en la misma condición. Y aquí vamos a encontrar, miren, estaba aquí, ¿quiénes dice? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Eso quiere decir que Demas empezó bien, ¿no es así? Como muchos de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, lo hacemos con alegría, con gozo. Vamos a servir al Señor, vamos a servir al Señor, no importa el tiempo, el lugar, ni la distancia, ¿verdad? Estamos ahí, pero conforme pasa el tiempo, como que ese ánimo, ese entusiasmo comienza a decaer. Las circunstancias, ¿verdad? Las pruebas quizás, como en el caso de Demas. En aquel entonces no era fácil ser cristiano. No era fácil dar testimonio de ser cristiano. Recuerden que la persecución, ¿verdad?, estaba detrás de los cristianos. Lo cierto es de que en esta primera parte de la vida de Demas, él estaba con aquellos que colaboraran con el apóstol Pablo. ¿Qué más nos dice? En Colosenses, usted va a encontrar ahí en el capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice, hablando el apóstol Pablo también con referencia, ¿no?, a estos colaboradores. Colosenses capítulo 4 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿De quién está hablando? De Tíquico, ¿no? El versículo 8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo. También, ¿qué cosa dice Onésimo? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda.
y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Y si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Qué cosa dice de Demas? ¿Qué cosa dice de Demas? No dice nada. ¿Se dan cuenta de eso? De los otros 7, Pablo dice, mi fiel compañero, ministro de Jesucristo, mi amado, ¿verdad? Pero de Demas no dice nada. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que prestarle bastante atención, ¿verdad?, a lo que dice o deja de decir. Algo estaba pasando con Demas. ¿Por qué cuando le escribe a Filemón le dice, y Demas, mis colaboradores? Y ahora que habla de Demas, nada. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Según de Timoteo 4:10. Donde hemos leído, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. ¿Qué ha pasado ahí? Había una lucha en Demas, ¿no? En el capítulo 6, versículo 24 de Mateo, nos dice claramente el Señor que ninguno puede servir a dos señores. Amén. Porque aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué cosa dice Pablo de Demas? Amando este mundo. Miren, ¿cómo es posible de que un colaborador que en sus inicios siendo fiel, compañero, ¿verdad?, termine amando al mundo y abandonando? Eso es posible. Amén. Para eso está registrado aquí en las Sagradas Escrituras. Podemos empezar bien, pero si no nos cuidamos, si no mantenemos nuestra comunión con Dios, podemos terminar como Demas, ¿verdad? Y al final, Demas quedó de más, pues, ¿no es cierto? Miren ese colaborador. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice en el versículo, se ha ido a Tesalónica, ¿verdad? Demas. Luego habla de otro colaborador. Dice, Crescente fue a Galacia. ¿Quién fue Crescente? Aquí vamos a ver en él otro tipo de colaborador. Dice la palabra de que él se fue, ¿a dónde dice? A Galacia. Crescente. El nombre de Crescente, usted va a encontrar ahí, usted puede revisar un poquito, ¿no?, su antecedente. El nombre de Crescente significa próspero, ¿no? Y viene de esa derivación del verbo de crecer. Miren, significa nacer, elevarse. Y ustedes saben que en la Biblia los nombres tienen significado y su significado están relacionados con el carácter de la persona. Así que Crescente era una persona que estaba en crecimiento. Amén, hermanos. Es un compañero de Pablo. Ahí en segunda de Timoteo, ahí dice, se fue a Galacia. Galacia posiblemente era Galia, lo que hoy es Francia. Ahí todavía la palabra no había llegado. Pero él fue comisionado, él fue enviado por Pablo. Hermanos, ¿qué implica eso? ¿Saben lo que significa, hermanos, ir a un lugar desconocido y empezar la obra del Señor? Hay que ser atrevido, ¿no es así? Hay que ser osado. Y no es como ahora, pues usted toma aquí si se quiere ir a dónde, a uno de los conos a hacer la obra del Señor. Ahora que está con este metropolitano, ¿no?, en 30 minutos ya usted está allá. Y se regresa. Se quiere ir a Huacho, ¿verdad? 2 horitas.
ida y vuelta, ya está aquí. Huaral, 1 hora, imagínense, ¿no? Mínimo. Pero en ese entonces era a pie, ¿verdad? Y si estaban en condiciones mejores, a barco, ¿no es así? Pero no había viaje que le durase pues 1 hora, no, días. No dice aquí la palabra si Crescente tenía familia, si tenía esposa, tenía hijos, no dice. Pero seguramente, si no tuviese esposa e hijo, al menos tenía papá y mamá, ¿no es así? ¿Sabe lo que es desprenderse de esos seres queridos para ir a hacer la obra de Dios? Marcharse y saber cuándo de repente regresar. Hermanos, se necesita valor para eso. Por eso yo saludo a esas personas, hermanos, que van a hacer la obra lejos. Se internan, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Imagínense. Sin que nadie los sostenga. Y todo por amor al Señor. Miren, ese tipo de colaborador. Si todos fuésemos ese tipo de colaborador, hermanos, el evangelio de ese tiempo hubiese sido proclamado en todo el mundo. ¿No es así? Cuando alguien nos comisiona, a veces decimos, y llegando allá, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y quién me va a dar de comer? ¿No? Siempre pensamos en eso, ¿no es así? Pero este Crescente le dijo algo a Pablo, no. Él se fue, entendiendo porque él sabía de que había una necesidad, estaba la misión que Dios le estaba encargando a este hombre. Así que cuando escribe aquí Pablo y habla acerca de este hombre, ¿no? Vamos a encontrar nosotros de que él, más adelante, podríamos decir de que empezó el evangelio en todo Galacia y pasó de ser un colaborador a ser un apóstol, porque esa es la tarea del apóstol. Hermanos, Dios siempre está mirando nuestro corazón. Dios siempre, hermanos, está evaluando las motivaciones que hay en nosotros y las determinaciones que tomamos, hermanos, cada día de nuestra vida. Este hombre fue promovido por Dios. Por eso dice Pablo, Crescente se fue, ¿a dónde? A Galacia. ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? Tito a Dalmacia. ¿Quién era Tito? ¿No? Interesante cuando uno hace un estudio sobre la vida de Tito. Tito también era un joven que cuando empezó el ministerio fue llamado por el Señor y comenzó a recibir, ¿verdad?, esa formación del apóstol Pablo. Más o menos él tenía, dicen algunos, entre 17, otros dicen 20 años. Póngale 20, ¿no? Empezó Tito su tarea, su responsabilidad de poder ser un colaborador de Pablo. Por eso de que en Gálatas 2.1, miren lo que dice Gálatas 2.1, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Miren, ya Pablo, en sus inicios de su ministerio, ya lo tenía a Tito a su lado. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Segunda de Corintios 7:13, ¿qué cosa nos dice? Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Lo encontramos entonces a Tito, primeramente, ¿en dónde? Tito en Jerusalén. Ahora lo encontramos a Tito, ¿en dónde? En Corinto, ¿verdad? Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese Tito ya no era un simple colaborador, ¿verdad? Era un creyente que había crecido espiritualmente, era un líder ahora, un siervo de Dios. Mira lo que dice aquí, te dejé para, ¿qué cosa dice?
para que corrigieses lo deficiente en las iglesias de Creta, porque no había una sola iglesia, habían varias. Se estaban dando algunas anomalías de doctrina en cuestiones administrativas. Y Pablo dice que fue con él a Creta y lo dejó en Creta para que corrigiese y para que estableciese, dice, anciano. Esto tiene que ver con la administración de la iglesia, así como yo te mandé. Eso quiere decir de que este hombre, hermanos, había crecido espiritualmente, había crecido ministerialmente. Miren ese tipo de colaborador. O sea, no se quedó en el lugar donde empezó. Él fue creciendo. Cada vez que acompañaba a Pablo, aprendía algo nuevo de Pablo. Cada vez que asumía una responsabilidad, aprendía nuevas cosas de parte de Dios. Miren, ese tipo de colaborador. ¿Necesita la iglesia ese tipo de colaborador? Claro que sí. ¿El reino de Dios necesita esos colaboradores? Claro que sí. Necesita de ese tipo de colaboradores. Tenemos que crecer. Así que usted quite su mente, ¿no? Quite su corazón. No, yo solamente quiero ser un asistente. Yo quiero asistir solamente a la iglesia. Yo quiero recibir palabra nada más. No. Usted recibe, pero también tiene que dar. Amén. Para eso lo he llamado al Señor. No tenga temor. Usted podrá decir, sé poco. Es cierto, pero en lo poco Dios lo quiere usar. Amén. Más bien usted busque que aprender. A mí me encanta cuando vienen y me dicen o me llaman, pastor, enséñeme. A mí me encanta enseñar. Ahí está mi esposa. Yo puedo pasarme horas hablando, enseñando. ¿Me entiende? Y me gusta cuando me buscan para eso. En la iglesia usted tiene aquí a los siervos. Aprenda. Busque que aprender. Porque solamente así entonces Dios va a usar su vida y lo va a promover. Amén. Y lo va a usar grandemente para la extensión de su reino. Tito no se conformó. Amén, hermanos. Repita conmigo. No me voy a conformar. Hermano, no se conforme. Usted puede llegar a más. Ese Tito primero fue un compañero. Ese Tito comenzó a ser también un instrumento de consolación. Y finalmente fue un instrumento, un siervo de Dios para corregir lo deficiente. Hermanos, no a cualquiera se le encarga esa tarea. Tanto Crescente como Tito, hermanos, representan a esos colaboradores que crecen. Hermanos, que no se quedan, sino que van en crecimiento, van de aumento, van de menos a más. ¿Qué más nos dice? 2 de Timoteo 4:9, un tercer tipo de colaborador. Dice, solo Lucas está conmigo, ¿no? Lucas, el médico amado, solo él estaba con Pablo. ¿Saben por qué razón fue encarcelado Pablo? ¿Sabe por qué razón Pablo estaba siendo juzgado? ¿O por qué razón Pablo estaba siendo condenado a muerte? ¿Sabe por qué? Por predicar a Cristo, predicar el evangelio. ¿Qué implica eso? Que muchos le abandonaron por esa razón. Porque no era fácil estar con uno que había sido condenado, porque era muy fácil relacionarlo, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Cuando estaba ahí en el patio mientras Jesús estaba siendo juzgado. ¿Qué cosa decía una de las que lo vio? Tú también eres uno de ellos, porque vistes así. ¿Qué cosa dijo Pedro? Mujer, yo no soy. Otro también lo identificó, porque hablas como ellos, eres Galileo. Él dijo, no, no lo soy. Miren, no era fácil estar con uno que había sido condenado. Podía ser relacionado y podía ser también haber sido tomado prisionero. Por eso que muchos le abandonaron a Pablo. Pero ¿qué cosa dice Lucas? Solo Lucas está conmigo.
qué bueno es tener colaboradores incondicionales. A Lucas no le importaba que fueran a tomarlo prisionero, que fueran a relacionarlo, ¿verdad?, con Pablo. Él se quedó con Pablo. Por eso le decía, es bueno tener colaboradores que en las buenas y en las malas siempre están con nosotros. Porque han entendido cuál es el precio de ser un servidor del Señor. Han entendido, hermanos, el precio de ser un creyente, de ser un discípulo de Cristo. Colaboradores incondicionales. No le gustó lo que pasó ahí en Perga, en Panfilia, lo que vio en Listra, ¿no es así?, donde fueron apedreados. No le fue nada agradable a él. Seguramente que él, cuando empezó la visión, él, como todo joven, seguramente estaba pensando, voy a viajar, voy a conocer ciudades, ¿no? ¿Sí o no? Pero no vio la otra realidad, la otra cara, ¿no? Lo difícil que iba a ser hacer la misión. Por eso que cuando se enfrentó con esa situación, abandonó. Dice que él regresó a Jerusalén. En Colosenses 4:10 nos habla también el apóstol Pablo de este joven. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué había pasado con Marcos? ¿Recuerdan ustedes que cuando terminó el primer viaje, Pablo y Bernabé, y quisieron empezar el segundo, y Bernabé dijo, voy a llevar nuevamente a mi sobrino Marcos? ¿Qué dijo Pablo? Un momentito, ¿tú quieres ir con Marcos? No vas conmigo. Si tú quieres, anda con Marcos y yo me voy con Silas. Y se separaron. Miren hasta dónde llegó este problema de Marcos. ¿Ah? Porque Pablo entendió, joven, inmaduro, todavía no está listo para las misiones. Tiene que aprender. Y eso generó la separación de Bernabé y Pablo. Pero ¿qué cosa dice aquí? Con el transcurrir de los días, del tiempo, Marcos había aprendido. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos tener colaboradores en sus inicios de repente que nos fallan, pero que al ser amonestados, instruidos, aprenden la lección. Y por quienes nosotros también tenemos que orar, hermanos. No es el hecho simplemente de descalificar, no sirves. Todavía no estás en condiciones, te falta. Pero ¿qué estamos haciendo para quitar eso? Recuerden, hermanos, de que todos somos necesarios en el reino de Dios. No podemos darnos el lujo de decir, no, tú no vas, tú te quedas, te falta y se acabó. No, algo tengo que hacer para que esa persona, ¿verdad?, ese hijo, ese discípulo esté en las condiciones para poder cumplir y asumir la responsabilidad. Esa es la tarea del discipulado. Amén, hermanos. Estamos desarrollando el discipulado para eso, para no quedar como Marcos, abandonando, ¿verdad?, retrocediendo, haciendo la misión. Qué bueno es que Pablo aquí mismo en Colosenses dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Así es, va con la recomendación del apóstol Pablo. ¿Quién iba a cerrarle la puerta? Nadie. Eso quiere decir que Marcos había cambiado, ¿no? Qué bueno es eso. Que aquellos colaboradores de repente que en un momento se equivocaron puedan pues enmendar y ser útiles. Por eso que Pablo dice aquí, tráele, ¿no? Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué bueno es que, hermanos, las personas cambien, ¿verdad?, para bien. Pero más, quizás lo mejor de todo esto es que aquellos que necesitamos esos colaboradores podamos tener la capacidad de dar una segunda oportunidad. Amén, hermanos. Porque eso es lo que hubo en el corazón de Pablo. Tráemelo.
¿verdad? Porque me es útil para el ministerio. Hermanos, Pablo era una de las personas así, radicales, pero también una persona que entendía, ¿verdad? Y podía dar una segunda oportunidad. Así que, hermanos, miren qué tipo de colaboradores tenía Pablo. Y qué tipo de colaboradores hay en la iglesia también a veces, ¿no? Lo lindo de todo esto es que todos, hermanos, sirven, que todos apuntan a un mismo objetivo, ¿verdad? Pero también está la otra parte, que si nos descuidamos, podemos perder ese privilegio. Por eso de que aquí en Marcos podemos ver ese ejemplo. De repente hemos fallado. Dios nos da una segunda oportunidad, ¿verdad? Tenemos que enmendarnos. Y así como Juan Marcos puede recibir esa segunda oportunidad para ser servidores, colaboradores del Señor. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice en el versículo que hemos leído, versículo 12, dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Quién es Tíquico? ¿No? El nombre Tíquico es afortunado. Imagínense. ¿Ah? Tíquico, feliz, afortunado. Un hombre que entendió, hermano, la naturaleza del reino de Dios y dispuso su corazón para aceptar el desafío de ir a Éfeso. ¿Usted sabe qué cosa era Éfeso? Era una ciudad importante. Recuerden que ahí estaba la diosa Diana. Era una ciudad, hermanos, donde la idolatría era la cuna de la idolatría. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Pablo no envió a Timoteo ahí? ¿Por qué no lo envió a Timoteo? Tenemos, hermanos, que entender de que para muchos de nosotros Dios conoce hasta dónde podemos nosotros llegar, ¿no es así? Al nivel espiritual. Recuerde que con Timoteo Pablo siempre estaba luchando. Huye de las pasiones juveniles. Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Miren, Timoteo era joven, pues, con las mismas inquietudes que los jóvenes tienen en estos tiempos, ¿no? En cambio, Tíquico ya era una persona mayor, cuajada, madura, ¿no es así? Entonces podía, hasta cierto punto, ¿no?, prevalecer contra las acechanzas, pues, ¿no?, de lo que representaba la ciudad de Éfeso. Por eso de que cuando lo envía a Éfeso, implica pues de que este hombre conocía también Éfeso, sabía. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho, no, cuando se nos ha encomendado una misión? Pastor, a mí no, mejor al hermanito, ¿no?, al hermanito Juan. A mí mándeme allá nomás, ¿no? Porque reconocemos hasta dónde da nuestra capacidad. Tíquico en ningún momento él puso pretextos. Pablo lo envió a Éfeso y él fue. Hermanos, aceptó el desafío. ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir grandes retos, grandes desafíos de parte de Dios? Colaboradores que aceptan desafíos. Miren, tengo a uno de mis hermanos, es el tercero de los varones. Siempre que ha trabajado conmigo, le he encomendado las tareas más difíciles. Aquí está mi esposa, el testigo. Cada vez que abríamos una obra, sea donde sea, él era el encargado de ir primeramente. Y nunca recibí de él un no, jamás. Una vez lo envié 6 meses, creo, ¿no?, a Ayacucho. 3 meses, diré, 3 meses. Después envié a otro 3 meses. Y nunca me dijeron no. Lo mandé a Huacho con sus cosas ahí para que vaya a vivir allá. Nunca dijo no. Y usted sabe que en Huacho es la cuna de los brujos, ¿no?
Hermanos, qué bueno es tener colaboradores que aceptan desafíos. Amén. Que no se amilanan, que no se achican. ¿Me entienden? Que siempre están dispuestos a decir, yo voy, aquí estoy, pastor. Porque saben que el que está, ¿verdad?, sobre toda la creación está con él. Hermanos, ¿qué tipo de colaborador eres tú? Finalmente, quiero hablar de uno al cual hay que tenerle siempre un poquito de recelo. Dice, versículo 14 y 15, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Miren, cualquiera que lee esto dirá, ay, Alejandro el calderero era un mundano, ¿no? Uno que no le gustaba el cristianismo. Nos equivocamos. Lea usted Hechos 19 del 33 al 34 y usted se va a encontrar quién era ese Alejandro. Dice 19 del 33 al 34, dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los efesios. ¿Quién era Alejandro? Era un cristiano. Amén. Un cristiano que empezó bien. Un cristiano que quiso hacer las cosas bien. Pero ahí lo encontramos, miren, enfrentándose a estos paganos, ¿no?, a estos idólatras, ahí en Éfeso. Este Alejandro era un judío que abrazó el cristianismo y conocía a Pablo. Y tenía por profesión el ser calderero, ¿no es así? Se dedicaba pues a los metales. Pero en 1 Timoteo, capítulo 1, del 19 al 20, ahí cambia la cosa en cuanto a su condición. ¿Qué cosa dice? 1 Timoteo 1, 19 al 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren. Así que Alejandro empezó bien, pero terminó apartándose de la verdad. Terminó blasfemando. Hermanos, y luego se convirtió pues en un opositor. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, cuídate tú también de él, guárdate, ¿verdad? Ten cuidado. A veces nuestros colaboradores pueden terminar así, desviados de la verdad. ¿Sabe cuándo se llega así? Cuando a veces uno comienza a presumir que sabe más. ¿Me entienden? Y comienzan a torcer la palabra de Dios para sus propios beneficios. Y cuando se les llama la atención, se van resentidos, ¿verdad? Y comienzan ya a hacer oposición. Así fue Alejandro. Por eso dice la palabra de Dios, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a nuestras enseñanzas. Hermanos, ¿qué tipo de colaboradores somos? ¿Es fácil ser colaborador? Sí, es fácil. Si nos dejamos guiar, si nos sometemos al Señor, si dejamos que su Santo Espíritu gobierne nuestra vida, seremos buenos colaboradores. Seremos colaboradores, hermanos, que edifiquen la iglesia, que extiendan el reino de Dios, que hagan más productiva el ministerio en la iglesia. Saben, a veces los colaboradores como que se tornan, ¿no?, en una limitación para el ministerio en la iglesia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando comenzamos a pensar ya en nosotros mismos y ya no en el reino de Dios.
Comenzamos ya de repente a tener ciertas aspiraciones que no vienen de Dios, sino de nuestra carne. Y eso termina dividiendo la iglesia, porque querramos o no, somos líderes. Detrás de nosotros hay gente que nos está mirando. Y a veces sin querer los involucramos en nuestros intereses. Y eso no deja, hermanos, que el ministerio fluya en la iglesia y la iglesia se estanca. Tenemos que romper con eso. Por eso tenemos que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque Él, hermanos, une la iglesia. Amén. No la divide, la une para la gloria del Señor. Y esto va para los siervos de Dios. Dice ahí en 2 Timoteo 4, al 16, al 17. En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Siervos, van a haber momentos en los que nos vamos a encontrar así, solos, humanamente. Pero es en esos momentos donde vamos a aprender a reconocer que aquel que nos llamó está con nosotros. Por eso dice aquí, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor jamás nos va a abandonar. Si hacemos lo que Él nos ordena, siempre estará con nosotros. Quizás nuestros fieles colaboradores nos abandonarán en algún momento, pero jamás aquel que nos llamó, porque Él nos dio su palabra. Amén, hermanos. A donde estemos, a donde vayamos, Él va a estar con nosotros. Así que recuerda eso bien, siervo de Dios. Momentos habrán, pero ahí estará el Señor. Otra de las verdades que tenemos que aprender como siervo de Dios, que si bien es cierto podemos estar en medio de pruebas, en medio de dificultades, hermanos, el ministerio no puede parar. Amén, hermanos, el ministerio no puede parar. Podamos estar en la peor de las crisis, pero el ministerio tiene que seguir para la gloria de Dios. Pablo estaba en la cárcel, pero el ministerio fluía a través de sus colaboradores. La palabra era predicada, el evangelio seguía corriendo. Por eso que es importante preparar a la gente, entrenarlos, equiparlos para la obra del ministerio, dice la palabra del Señor. Para que cuando lleguen esos momentos, ellos sean los que prosigan. ¿Saben por qué Pablo le decía a Timoteo, procura venir pronto a verme? Y dice que envió a Tíquico a Éfeso para que de Éfeso viniera Timoteo para estar con Pablo. Pablo no podía darse el lujo de decir, Timoteo, deja lo que estás haciendo, te necesito, ven. Él no podía hacer lujo. La obra tenía que seguir. Y Pablo tuvo que enviar a otro para que quedara en su lugar y Timoteo pudiese venir a estar con él. Hermanos, no es fácil desarrollar el ministerio. Más aún cuando las personas que están a nuestro lado no entienden la visión de Dios. Pero qué hermoso es cuando todos entendemos y asumimos nuestro rol de ser colaboradores. Entonces la obra, hermanos, va a ser bendecida por Dios. Y la iglesia comenzará a experimentar ese avivamiento que tanto anhelamos, en la que todos seamos partícipes, no simplemente observadores, sino que podamos nosotros ser agentes de cambio, instrumentos de bendición, instrumentos por medio del cual la palabra de Dios, el evangelio, fluya. Deje de ser un observador. Involúcrese. Pídale a Dios. Si de repente usted está pensando, no, el pastor no me mira, no, estoy pasando desapercibido, ore por el siervo de Dios y Dios le va a hablar su corazón. ¿Me entiende, hermanos? Todo lo hacemos, hermanos, en oración. Amén. Y cuando usted tenga la oportunidad, no la desaproveche. Miren, conozco a personas que ya cuando han sido nombrados colaboradores, ¿no? Ya se creen, ¿no? El segundo del pastor, decimos, ¿no?
Nadie lo nombró, pero ellos ya se creen el segundo. Lejos esté de nosotros sentir eso, hermanos. Cuanto más altos nos pone el Señor, más pequeños somos. Amén. Más humildes, más serviciales. Cuando no estamos en el altar, con todos nos hablamos, pero cuando estamos en el altar, ¿sí o no? No sé qué es lo que sucede. No, hermano, sea todo lo contrario. Cuando usted en el altar, hermanos, usted ministre, salude, esté cerca, ¿no? Porque es la única manera de que usted pueda sentir, ¿no?, lo que siente su hermano y pueda traer una palabra de parte de Dios para sus vidas. Amén, hermanos. Tenemos que ser colaboradores, amén. Todos tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Mientras empezaba el culto, y yo decía, ¿y dónde están los músicos? ¿No? Señor, y decía, Señor, esta palabra, ya sé por qué me diste esta palabra, Señor. Tenemos que preparar. Amén, hermanos. Cuando usted prepara, equipa, estas cosas no van a suceder. Porque alguien tomará el lugar. Amén, hermanos. Alguien tomará el lugar. Alguien a quien Dios toque su corazón. ¿Me entiende? Recuerde que nadie es indispensable. Somos importantes para el Señor, pero nadie es indispensable. Estaba con un hermano, una vez vino, pastor, me dice, le falta al ministerio de alabanza, le falta. Yo le dije, ¿por qué no le pides al Señor entonces que te dé a ti lo que le falta? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué no le pide al Señor que lo use, que lo equipe para ministrar al Señor? A veces decimos, vamos a orar para que venga. No. Ore para que Dios ponga ese sentir en su corazón de usted. Visité una iglesia donde el ministerio de alabanza, todas eran mujeres. La que tocaba el bajo, la batería, la guitarra. ¿No? Yo decía que no hay hombres acá. No es porque sea machista, no. Pero me dio alegría eso. Pide a Dios. Mire, todo lo que falta en la iglesia, pídale, Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser útil, Señor. Dios va a ver su corazón, ¿verdad? Si usted le está pidiendo conforme al corazón de Dios, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Pero tenemos que ser colaboradores. Amén, hermanos. Empezar a ser colaboradores. Que ese espíritu de colaboración comience, hermanos, en nuestro corazón. Así que ahí en casa, en la iglesia, donde usted se encuentre, pídale, Señor, mire, esto falta en tu iglesia. Yo quiero suplir esa necesidad, Señor. Pon en mí eso. Prepárame para eso, Señor. La iglesia, hermanos, tiene todo lo que necesita. Algo que aprendí, hermanos, en el ministerio, y con esto termino. Hubo un tiempo en los primeros años del ministerio, cada vez que se convertía en un borrachito. Yo decía, Señor, ¿un borrachito? O se convertía de repente a alguien que aparentemente no iba a hacer algo tan trascendente en la iglesia. Tenía yo ese pensamiento. Hasta que un día aprendí algo, a declarar. Por eso que cada vez que se convierte a alguien, yo digo, un ministerio se está añadiendo a la iglesia. Un don se está añadiendo a la iglesia. Porque eso es lo que hace Dios. Amén. Pero usted tiene que declararlo. Usted tiene que creer en eso. Y tiene que ser parte de ese proceso. ¿Cómo vamos a tener su ministerio si no discipulamos a esa gente? Si no les enseñamos con nuestro ejemplo. ¿Cómo? Va a ser difícil. Pero si esto hacemos cada día, entonces cada persona que se integra, hermanos, será un recurso poderoso en las manos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vaya afuera, salga y mire a esas personas y diga, ahí está un pastor, ahí está un evangelista, ahí está ese ¿cómo se llama? Ministerio de alabanza que necesitamos. Ese es, ¿no? Declárelo.
Me gustaba siempre la actitud de una hermana. Tenía sus hijos que no andaban bien. Y ella siempre en todas sus oraciones decía, yo declaro que mis hijos van a ser siervos de Dios. Van a ser siervos de Dios. Pasó años y ella pudo ver que Dios cumplió, fue fiel a esa palabra que le dio. Sus hijos son siervos de Dios. Así que es posible. Amén, hermanos. Amén. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un colaborador. De usted depende qué tipo de colaborador quiere ser, ¿verdad? Aquellos que aceptan desafíos, aquellos que aceptan la corrección, ¿verdad? Aquellos que están siempre dispuestos, solícitos a ser obedientes, ¿verdad? Para ir tras la misión que se le encarga. A esos colaboradores a quienes se les puede confiar. De usted depende. Y en esta mañana vamos a levantar nuestras manos. Si al principio les dije, ¿no? ¿Quiénes querían ser colaboradores? Algunos levantaron sus manos. Pero ustedes ya lo son. Esto Dios lo dice así porque somos colaboradores de Dios. Lo que falta es empezar a ejercer esa función. Así que venga sobre su pastor, venga y dígale, pastor, ¿en qué yo puedo colaborar? Y él le va a tener ahí asignado un lugar seguramente. Levante su mano derecha ahí donde está. Y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo he entendido el privilegio que tú me has dado de ser un colaborador. Y te pido perdón que hasta aquí no lo he ejercido como debe de ser. Mas en esta hora yo me dispongo y te prometo, Señor, que a partir de hoy seré ese colaborador que tú quieres que yo sea. Ayúdame para que yo pueda cumplir correctamente la misión que mis pastores me encarguen. Gracias te doy porque sé que tu Santo Espíritu está conmigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.